Dios. ¿Por qué no se acercan un poquito más para acá? Se mueven un poquito más para acá. Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Yo creo que todos estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Aleluya. Si pueden venir un poquito más para acá en esta noche. Y gracias a nuestra hermana Noemí por el breve repaso que ha estado haciendo en esta noche de la clase que vimos la semana pasada. Una clase que es muy interesante, ¿no?, para nuestras vidas. Y yo quiero hablar hoy, antes de introducir algunas de las leyes, el desafío que tenemos nosotros como líderes en este tiempo que estamos viviendo, el desafío que tenemos nosotros en este tiempo como líderes, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo que es sin igual. Estamos viviendo un tiempo que después de que ocurrieron hace 20 años atrás el ataque a las Torres Gemelas, después de ese ataque hubo una crisis mundial financiera, año 2007, 2008, y luego en el 2019 tenemos un coronavirus que ha afectado al mundo, y definitivamente el mundo no es el mismo después de que ha ocurrido digamos lo que hemos vivido, ¿no? Y muchos piensan que va a volver a ser lo mismo, pero déjeme decirle que no va a ser así. Las cosas han cambiado y entonces aun cuando hay muchas personas que dicen, bueno, después de esto ya volveremos a ser igual, yo creo que no volveremos a la normalidad, no volveremos a ser igual, nada es así. Todo apunta a que estos cambios inesperados que hemos tenido, bruscos, violentos, no van a hacer que el mundo vuelva a ser el mismo, pero sí van a hacer que nosotros como líderes podamos enfrentar esos cambios bruscos, esos cambios violentos, y que podamos adaptarnos a esa disrupción. Hay un concepto dentro del liderazgo ahora últimamente que se habla mucho, y es el concepto de la tendencia, ¿verdad? O el concepto de la disrupción. La disrupción significa, ¿verdad?, aquello que produce una ruptura en forma brusca. Nosotros veníamos tranquilos y de repente conseguimos que un virus por allá en China estaba produciendo algunas cosas, veíamos algunos videos y de repente nos encontramos que no solamente China fue afectado, sino todos los países y ahora el mundo entero. Y no solamente nos encontramos con un virus, sino con mutaciones, o sea que realmente ha habido, ¿verdad?, como decimos, una ruptura brusca, un cambio brusco, y una de las cosas que debemos hacer nosotros como líderes es adaptarnos a esa disrupción, es ser esos líderes que en este tiempo el Señor está buscando en las iglesias para que puedan sobrellevar la situación y para que podamos soportar todo lo que venga de una manera inesperada. Así que por eso es interesante que nosotros como líderes podamos capacitarnos en esta área. Un poco para que ustedes entiendan, el término disrupción es utilizado para darle un sentido a lo que tuvo un cambio importante y determinante de repente. Usted había comprado una casa en el 2007 y de repente vino una crisis financiera, muchos despidos, la gente en la calle. Ahora había mucha gente que en la calle estaba, que ya no podía pagar las cuotas y por lo tanto perdió la casa. ¿Se acuerdan de ese problema? Sí. Bueno, eso es una disrupción, un cambio tremendo, ¿ok? Un cambio tremendo a causa de una crisis económica, un cambio tremendo a causa de un virus, un cambio tremendo. Entonces, una definición correcta del término disrupción y cómo ser un líder en este tiempo, cuál es el desafío de nosotros como cristianos, y la iglesia cristiana en este tiempo tiene un desafío también, porque la iglesia cumple un papel importante dentro de la sociedad y nosotros tenemos un desafío como líderes en medio de esta situación que estamos viviendo. Cómo debe ser la iglesia, cómo debe comportarse la iglesia frente a estos cambios bruscos y repentinos que ocurren en el mundo.
cómo debe ser la mentalidad del líder en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Mire, el líder disruptivo o el líder de este tiempo es alguien que siempre está buscando mejores soluciones y forma de establecer nuevos procesos para impactar, ¿verdad?, el mundo en general, sin tener miedo a sacudir las cosas o la ruta o el camino. Aunque podamos tener cambios, ¿verdad?, no tenemos que tener miedo y vamos hacia los resultados que son necesarios. ¿Okay? Tengo aquí algo interesante que dice: los líderes disruptivos incluyen a los integrantes de su equipo en los procesos, manteniéndolo en transparencia y permitiendo tomar las decisiones más oportunas. Este tipo de líder no tendrá grandes dificultades para informar sobre lo que quiere, cuándo y por qué. Lo más importante es que participará en la acción necesaria para que esto suceda. No sé si hasta aquí usted me está entendiendo. Voy a concretar. Estamos en un tiempo difícil, amén. El Señor nos tiene en este tiempo, un tiempo de cambios bruscos, ¿ok? Un tiempo de ruptura de repente en las cosas que usted venía haciendo en la normalidad, y de repente usted se consigue ahora en un mundo donde todo ha cambiado. ¿Y cómo tengo que ser yo como cristiano frente a este mundo que todo ha cambiado? ¿Cómo tengo que comportarme y qué es lo que tengo que hacer frente a estos cambios? ¿Cómo tengo que encarar estos cambios que en el mundo vienen? Amén. Entonces, de eso se trata estos temas de liderazgo. Bueno, quiero hablarles de que un componente distintivo de ese estilo de liderazgo disruptivo es que los líderes esperarán lo inesperado y prosperan con los niveles más altos de incertidumbre, siendo ideales para guiar al equipo y transmitir tranquilidad y confianza. Uno de los disruptores más famosos conocidos en el mundo fue Steve Jobs. Yo no sé si ustedes conocen a Steve Jobs, pero fue el responsable del éxito de la marca Apple. Todo lo que tienen un iPhone, ¿verdad?, viene de Apple. Steve Jobs fue el creador de Apple y fue un líder disruptivo, ¿ok? También conocido por ser el principal crítico y una práctica que defendió con los resultados de su equipo. Bueno, en oportunidades anteriores hemos abordado el tema de liderazgo, como lo ha estado hablando nuestra hermana Noemí, y nos referimos a él como la habilidad que tiene un individuo. ¿Para qué? Para motivar, para poder inspirar. Eso es liderazgo. Amén. Diga conmigo: motivar, inspirar, aún en tiempos de crisis. Amén. Dígalo conmigo: motivar, inspirar, aún en tiempos de crisis. Amén. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, el liderazgo tiene que ser capaz de influenciar. Diga conmigo esa palabra: influenciar. Amén. Influenciar. Dígalo de nuevo: influenciar. Amén. Sí, dígalo al que está a su lado, si tiene alguien a su lado: influenciar. Amén. Esos son los líderes disruptivos. Influencian a pesar de la situación difícil que se está atravesando, a pesar de los cambios bruscos que estamos teniendo. Ellos siempre van a tener la capacidad de influenciar. Diga conmigo: capacidad de influenciar. Amén. ¿Estamos aquí? Sí, amén. A pesar de los cambios difíciles, siempre vamos a tener la capacidad de influenciar a otras personas para poder contribuir al éxito de las organizaciones en los que son miembros. Mire, según la investigación, algunas investigaciones plasmadas en algunos documentos, por ejemplo, como el realizado por el Instituto Hazme un Líder, dice: al sentirnos bien con nosotros mismos podemos demostrar esas habilidades más fácilmente y ser mejores líderes. A su vez, como consecuencia de ello, que nuestros colaboradores sean más felices, ya que están demostrando que cuando ellos nos ven bien, el equipo se encamina a obtener los éxitos de los objetivos propuestos. Amén. Entonces, quiero hablar de esto en esta noche y seguir con la clase. Bueno, yo quiero definir rápidamente, para que ustedes solamente lo sepan, 5 tipos de líderes, ¿ok? Anótelo allí. Está el líder de vanguardia, póngalo allí: líder de vanguardia.
¿Quién es el líder de vanguardia? El que avanza hacia la excelencia, pero requiere de un equipo motivado, ¿ok? El líder de vanguardia está siempre en la vanguardia de todo. Es ese tipo de líder que busca resultados rápidos, pero su nivel de exigencia y autoexigencia puede abrumar a los miembros del equipo muchas veces y sofocar la innovación. El líder de vanguardia está siempre innovando, siempre haciendo cosas nuevas. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo no sé por qué están así. Ay, no sé. Marisol, ponte derecha. Ok, dile, Señor, gracias por este tiempo que tú me das, amén, a pesar del cansancio, a pesar de todo, amén, gracias por este tiempo. Entonces, el líder de vanguardia, número 2, el líder unificador, diga conmigo unificador, ok, que busca crear siempre vínculos emocionales, es el que unifica siempre, el que está siempre reforzando los sentimientos de pertenencia a la organización, está muy volcado en las necesidades individuales de las personas, okay, es el líder que está siempre pendiente de que no vea el grupo desunido, sino que siempre está allí para unirlo, okay, es el líder unificador, okay. Luego está el líder preparador. ¿Quién es el líder preparador? Es el líder que tiene una visión de futuro y que hace que las personas se preparen para el crecimiento personal. Amén. Diga conmigo, hay varios tipos de liderazgo. Está el liderazgo de vanguardia, el innovador, está el unificador que siempre trata de estar allí pendiente del grupo, pendiente de que el grupo esté unido, amén, pendiente que siempre. Luego está el líder preparador que tiene siempre esa visión de futuro, que está preparando para que otros puedan crecer individualmente y está intentando apoyar, ¿verdad?, siempre el crecimiento de otro. Luego está el líder que es coercitivo, anote eso, coercitivo, esa palabra. La palabra coercitivo significa, es un estilo tradicional de liderazgo donde se imponen las órdenes y los mandatos. Ese es el líder coercitivo, es un poco un dictador, ¿ok? Ese no queremos ser nosotros dictadores. Diga conmigo, yo no quiero ser dictador. Amén. No quiero ser un líder coercitivo. Pero está ese modelo de liderazgo también que impone órdenes, mandatos, exigencia y dice, tienes que hacerlo de inmediato. ¿Ok? Lo que tienes que hacer, hazlo ya. De inmediato. ¿Ok? Ese es el líder coercitivo. ¿Sí? Pese a que en momentos muy concretos como situaciones de crisis puede ser oportuno, dado que su carácter es muy resolutivo, en general no resulta nada recomendable, ya que su falta de flexibilidad puede dar lugar a lo que se llama la fuga de talentos. Un líder coercitivo, uno que impone, seguramente que la gente no va a querer estar bajo ese dominio, ¿verdad? ¿Quién quiere estar bajo el dominio de un dictador? Nadie, sí, mi hermana. No, todavía no voy al punto. Esto es algo nuevo que estamos agregando, ¿verdad?, a las clases, ¿sí? Estoy hablando del desafío del liderazgo de este tiempo. Ya voy a la guía, ¿ok? Estoy hablando que como líderes tenemos un desafío. Estamos frente a unas situaciones de cambio brusco y nosotros como líderes, como iglesia, como sal, como luz, necesitamos adaptarnos a esos cambios e inclusive liderar en medio de esos esos cambios. Hablé de lo que pasó con las Torres Gemelas en el año 2001 allí, hablé de lo que pasó en el 2007 con la parte financiera, cuando se desplomó la parte financiera a nivel mundial, que fue afectando todos los países, y ahora estoy hablando de la pandemia, ¿ok? ¿Cómo liderar en medio de situaciones difíciles? Eso es lo que estoy hablando, y una de las cosas que he hablado, que tenemos que ser un líder disruptivo. ¿Qué quiere decir? Que en medio de situaciones de ruptura, en medio de situaciones de dificultad, en medio de situaciones, nosotros como líderes tenemos que levantarnos aún dentro de la iglesia y no podemos hacer que esas situaciones nos afecten a nosotros, porque ¿qué liderazgo voy a hacer si a mí me afecta la situación y me pongo a llorar con Marisol?
¿Qué líder puedo ser? Si a mí me afecta la situación que estamos viviendo y tengo temor, ¿qué líder puedo hacer? Si a mí me afecta la situación que está viviendo en el mundo y tengo miedo de la muerte, no puedo ser líder, no puedo liderizar de esa manera. Tengo que ser valiente, amén. Tengo que dejar la cobardía a un lado. Entonces ese es un líder disruptivo que en medio de cualquier situación difícil, se levanta. Y hemos hablado, ¿verdad?, de hombres y mujeres. Podríamos hablar de muchos líderes. Steve Jobs fue un líder disruptivo, y ahora estoy hablando de los tipos de liderazgo. Antes de entrar a las leyes, dije que hay el líder de vanguardia, que es el líder innovador, que siempre está buscando la innovación, siempre está buscando los cambios, meter la nueva tecnología, ¿verdad? Siempre, porque estamos en una era digital. Ustedes saben que estamos en la quinta dimensión. ¿Sabían eso? Hasta ahora conocían 4 dimensiones. La dimensión espacio-temporal, ¿verdad? El espacio está formado por longitud, por anchura y por altura. Esas son 3 dimensiones. Hay una 4ª dimensión que es el tiempo, pero ahora hay una 5ª dimensión, que es la dimensión digital. Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo digital, la internet, todo eso es una dimensión nueva, ¿verdad? Las páginas web, eso es una dimensión nueva, y nosotros como líderes no podemos tener miedo al cambio que está viniendo, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a ese cambio y tenemos entonces que liderar en medio de esos cambios. Tenemos que ser hombres y mujeres, porque esos cambios afectan a la iglesia del Señor. Amén. Esos cambios están afectando a la iglesia del Señor. Mire, en los tiempos de pandemia, ¿qué hicimos? Se cerró la iglesia, pero ¿qué? Se abrieron. Se abrió la internet. Se cerró la iglesia, pero Dios nos dio ese otro, aunque ya veníamos nosotros trabajando de buena o de mala manera o de aquella manera con el YouTube, ¿verdad? Veníamos trabajando, pero eso nos sirvió para tener la base para poder en medio de esa situación saltar a otro nivel, para poder entonces hacer reuniones, que la iglesia no sea solamente un lugar donde reunirnos, sino tener un lugar también en internet donde reunirnos. Eso, ¿verdad? Esos cambios, muchas iglesias no lo pudieron soportar porque no tenían la capacidad. Entonces, ¿cómo liderar en medio de situaciones de desafío? A lo largo de este curso vamos a estar hablando de estas cosas. Esto no es lo único que voy a decir, esta es una breve introducción solamente, pero a lo largo de este curso vamos a hablar de cómo en medio de estos desafíos que estamos teniendo al día de hoy, cómo la iglesia del Señor tiene que superarlo y cómo la iglesia del Señor tiene que buscar una oportunidad en medio de ese cambio para poder seguir predicando la palabra del Señor. Recuerden que la palabra de Dios sigue siendo la misma, la predicación sigue siendo la misma, pero los métodos pueden cambiar. A través del tiempo los métodos van cambiando. Si yo les digo cuál era el método de la liturgia del culto hace 40 años, usted seguro que se va a dormir. ¿Pero qué se va a dormir? Porque eso era una liturgia. Hoy en día eso ha sido transformado, ha sido cambiado. Antes no se veía nadie danzando delante. El danzar, eso era un pecado, el que danzaba podía estar endemoniado, entonces había que ir a orar por él. Hoy en día vemos gente danzando en la iglesia, saltando, brincando. Vemos una forma de adoración totalmente diferente. Antes, se lo digo, porque yo lo viví, era vamos a cantar el himno número 151 y todo el mundo de pie cantando el himno 151 de una manera solemne. Luego se sentaban, luego otra vez, póngase de pie, cantamos el himno número 34. Eso ha ido cambiando, gloria a Dios. ¿Cómo llamarlo? Ese encajonamiento donde la iglesia estaba fue cambiándose a través del tiempo. Y con eso quiero hablarle de todo lo demás. Entonces, los tipos de líderes más habituales, como le dije, son los de vanguardia, que siempre avanzan hacia la excelencia. Luego el líder unificador, que busca crear siempre vínculos emocionales que refuercen sentimiento de pertenencia a la organización, ¿verdad? El líder unificador te va a estar hablando, ¿verdad? De cómo estás, cómo te sientes. Tú eres de aquí, tú estás plantado aquí, tú eres un hijo de la casa. Ese es el líder unificador, porque está
creando vínculos emocionales para reforzar el sentimiento de pertenencia de una persona a la organización. Luego está el líder preparador, que su visión es de futuro, como dije, y hace que se centre en el crecimiento individual de las personas. Luego está el líder coercitivo, ese siempre va a estar, que es el dictador, el modelo de líder que está siempre imponiendo órdenes, mandatos, cumplimientos de inmediato. Y decía yo que eso es bueno en un determinado momento, por ejemplo, de crisis. Tener un líder coercitivo es bueno, porque el líder coercitivo va a decir, tienen que hacer esto y esto, en tiempo de crisis. Y hay que cumplir todas las cosas para poder salir adelante. Luego está el líder democrático. Anoten esa última. El líder democrático siempre va a actuar de forma consensuada. ¿Ok? Siempre va a preguntar, ¿están de acuerdo en lo que estamos diciendo? Levanten la mano. Entonces, si todos levantan la mano, perfecto, se hace lo que se está haciendo. Pero si el 50% levanta la mano y el 50% no, el líder democrático va a ir a otra ronda de votación. Y en esa otra ronda de votación siguen levantando la mano, pero puede pasar que haya 49 a favor y 51 en contra. No se toma la decisión. Ese es el líder democrático. ¿Por qué te ríes, hermano Alfonso? Eso es lo que está pasando. Ok, el líder democrático es el que actúa de forma consensuada, es la fiel imagen de un liderazgo participativo, es eficaz siempre que se tenga claras las metas y se sepa transmitir técnica de liderazgo. ¿Ok? Entonces, fíjense que cada uno de ellos tiene su parte buena y su parte menos buena. ¿Ok? Sí, tiene la parte buena. Por ejemplo, el líder preparador tiene la parte buena. Hace que se centre en el crecimiento de la persona, intentando apoyar la construcción de fortalezas duraderas, dándole materiales a las personas para que crezcan. Pero hay una parte también negativa en esa formación. La gente coge la formación y luego se va y hace otras cosas. ¿Ok? Entonces, todo tiene su parte buena y su parte mala. Ahora, vamos a concluir esta parte, ¿verdad? En esta noche. La función del líder es vital en la construcción de la cultura organizacional apoyada en valores como el conjunto de convicciones que los miembros de una organización tienen en cuanto a preferir ciertas acciones. Dice, cuando los valores organizacionales son compartidos, afectan de manera directa e indirecta el desempeño de los colaboradores, específicamente en su compromiso, sentido de pertenencia, escucha activa, conexión directa con sus logros. ¿Ok? Y la pregunta que dejo aquí es, ¿conoce usted su estilo de liderazgo? ¿Cuál es su estilo de liderazgo? ¿Unificador, coercitivo, preparador? ¿Cuál es su estilo de liderazgo? Eso es una pregunta que dejo allí en el tintero para que usted la pueda contestar más adelante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vámonos. Como dije, la palabra de Dios nunca cambia, los métodos sí. Por lo tanto, es necesario conocer la palabra de Dios, y más en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, vamos con la ley número 1. ¿Okay? Como les dije, hay leyes. Estamos grabando esto porque hay hermanos que no han podido venir, pero que están muy interesados, me han llamado y que no quieren perder la clase. Algunos están en casa no tienen el virus, pero están afectados en sus pulmones por el frío. Otros están trabajando y por eso queremos dejar la clase grabada. Mi hermano Julio. Sí. 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 ¿Qué tipo de líder debo ser yo? Ok, entonces, como hemos visto que hay 5 tipos de liderazgo, el de vanguardia, el unificador, el preparador, el coercitivo y el democrático, ¿qué tipo de líder debo ser yo? Yo creo que uno tiene que ser una mezcla de todo este liderazgo, ¿ok? Porque hay momentos en que uno necesita ser unificador en medio del grupo. Hay momentos que uno necesita, ¿verdad?, crear vínculos emocionales, ser esa mujer, ese hombre que
que crea vínculos emocionales, que crea sentido de pertenencia, ¿ok? Pero no solamente ser un líder unificador, es lo completo. Hay momentos en que uno tiene que ser vanguardista, y yo creo que una de las cosas interesantes que necesitamos nosotros ser es perderle los miedos a la tecnología. Yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Antes ni sabíamos usar el Zoom, ni sabíamos utilizar el Facebook, no sabíamos utilizar, bueno, algunos de nosotros todavía tenemos problemas en utilizar alguna tecnología digital, ¿verdad? Y tenemos que perderle ese miedo, porque si vamos a ser un líder vanguardista, tenemos que ser, tecnológicamente hablando, tenemos que saber de lo que es un YouTube, tenemos que saber de lo que es un streaming, tenemos que saber de lo que es un SoundCloud, por ejemplo, de lo que es un Facebook, de lo que es un Instagram. Tenemos que saber un poco de eso, ¿verdad? Y escoger el que nos gusta para poder trabajar, mi hermano John. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, claro. Eso está bien. Tenemos, obviamente que todo es bueno, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ok, eso está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que ir al fundamento de la palabra del Señor. Porque esto nunca va a cambiar. Y esto nos va a dar los principios para que nosotros podamos ser esos líderes en medio de un momento de disrupción. Esos líderes que Dios está buscando en este tiempo. Pero siempre basados en la palabra. Amén. Diga conmigo, basados. Tenemos que ser basados, porque si no estamos basados, hay un problema grave, ¿ok? Si no estamos basados, ¿ok? Vamos a ver la ley del tope, ¿ok? Y aquí vamos a estar hablando de algunas cosas, pues es importante. Alguien que me lea 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 al 23, y capítulo 8, verso 15 al 18. Rápidamente. Okay, si lo tiene rápidamente, me lo lee. Se pasa por aquí para que quede grabado, ¿okay? Esa ley, ese versículo, perdón. 2 Samuel capítulo 5, versos 6 al 23. No importa, venga mi hermana, léalo en la versión que sea, pero lo importante es que lo lea. Bueno, dice la palabra del Señor. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esta tierra, que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David: jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingreses. Pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo, pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a esos jebuseos cojos y ciegos. Todo el que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Así que David hizo de la fortaleza su casa y la llamó Ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con, venga mi hermana, seguimos
con Segunda de Samuel, capítulo 8 ahora. Vamos al capítulo 8, versículo 15 al 18. 15 al 18. Vale. De modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitod, Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Amén. Fíjense, el rey Saúl, ¿ok? Aquí hablamos de David y también tenemos al rey Saúl, ¿ok? Dos reyes, el rey David y el rey Saúl. El rey Saúl tenía un techo sobre su liderazgo. ¿Cuál era el techo que tenía el rey Saúl? Él nunca lideró, sino más allá de ser un líder coercitivo. Él era un líder que mandaba y la gente tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿okay? Él nunca tocó el corazón de la gente para que la gente hiciera lo que él decía que tenía que hacer. Él era un general, pero él no tenía un verdadero ejército permanente. Él no tenía una forma organizada de gobierno, ningún medio de preservar las ganancias del liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, cuando el gigante, ¿verdad?, amenazaba, Goliat amenazaba los ejércitos de Saúl, ¿qué hacía el ejército? El ejército estaba ¿cómo? Dice la palabra que estaba temeroso. Cada vez que el gigante salía, el ejército estaba temeroso. ¿Y cómo estaba el propio rey que estaba allí? Saúl, que estaba allí, también temeroso del gigante, ¿verdad que sí? Busquen esa porción en la Biblia rápidamente, los estudiosos aquí, ¿verdad? Busquen esa porción para que ustedes se den cuenta. El rey Saúl tenía un ejército, pero él no infundía ese aliento, ese ánimo o ese espíritu de coraje o de valentía a su ejército para que su ejército fuera verdaderamente valiente. Él no tenía una forma organizada de gobierno, ningún medio para preservar sus ganancias. Pero David, por otro lado, ¿verdad?, fue muy decisivo al convertirse en rey. Muy metódicamente David escogió un centro estratégico como nueva capital. ¿Se acuerda cuál era el centro estratégico, la capital? Jerusalén. Esa ciudad que estaba dominada por los jebuseos. ¿Se acuerdan? Ese era el centro estratégico de David. Pero ¿qué hizo David? David conquistó esa fortaleza. Él no le tuvo miedo a esos enemigos que estaban en esa ciudad. Recuerden que la ciudad estaba en la parte de arriba, David estaba en la parte de abajo. Él estaba en una posición desfavorable como para atacar al enemigo. Y se acuerdan la historia, yo se la conté, ¿verdad? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David, verdad? Le decían los jebuseos, ni ciego ni cojo va a entrar a este lugar, ¿verdad? Desafiaban a David. Pero ¿qué pasó allí? Hubo alguien que se metió por una cloaca, ¿verdad? Y entró por un pozo y entró en la ciudad caminando, ¿verdad? Por esa cloaca, por ese pozo, Joab, y llegó hasta donde estaban ellos encerrados. ¿Y qué hizo? Abrió las puertas de la ciudad y el ejército de David pudo entrar y pudo conquistar la ciudad. O sea, David tenía estrategias para poder conquistar. Él no le tenía miedo al enemigo. Así el enemigo estuviese arriba y él estaba abajo, Dios le daba la estrategia para poderle conquistar. Recuerda que cuando el enemigo está por encima tuyo y tú estás por debajo, estás en una situación desfavorable, ¿cierto o falso? Pero David no miró esa situación desfavorable, no miró que le decían, aquí no va a entrar nadie en esta ciudad, ni cojo ni ciego va a entrar en esta. Él no miró eso, él miró que quería conquistar y tuvo valentía para poder conquistar. Y usted se da cuenta que en el momento en que David estaba allí, cuando salía el gigante Goliat, ¿verdad? Y todas las tropas de Saúl tenían miedo, ¿qué decía David? Si yo me enfrenté al oso y al león, ¿verdad? Y los vencí allí cuando estaba con las ovejas de mi padre, este incircunciso filisteo no me va a meter a mí
temor. O sea, David era completamente diferente a Saúl. ¿Por qué era diferente? Porque David había quitado topes en su vida. David había quitado techos en su vida. Entonces, hay techos en nuestra vida que necesitamos quitar. Mire, voy a leer un poco más. Dice, él se ocupó, bueno, aquí dice, Saúl fue inferior a David, tanto en carácter como en habilidad para el liderazgo. Mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida, David levantó esos topes de encima suyo y otros a su alrededor. Claramente David tuvo buen éxito a causa de esta ley y Saúl fracasó a causa de esta ley. Mire, vamos a ver el primero de los topes. Quizás no lo vamos a ver todo por el tiempo, pero uno de los topes importantes. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, versos 21 y 22. Yo quiero que alguien lo lea en esta noche. Pase para acá, ¿verdad? Sin temor, como David, sin miedo. Pase para acá, coja el micrófono y lea la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 21 y 22. ¿Ok? Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Póngase en la cámara para que la vean. Primera de Samuel 10, 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matrí, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Dónde estaba escondido Saúl? En el bagaje, ¿sí? Saúl estuvo limitado por el tope del miedo. Mire, el miedo, anote allí, el miedo, el temor, ¿sí? Ahí anote, el miedo, el temor, ¿sí? Es algo de lo cual nosotros necesitamos superarlo. Ese es un tope de lo cual nosotros como líderes de este tercer milenio, el cual el Señor nos ha puesto en este desafío, en medio de este momento de disrupción que está viviendo el mundo, en este momento de quebrantamiento que está viviendo el mundo, nosotros como cristianos no podemos tener temor. ¿Sabe por qué? Porque el temor nos paraliza, el miedo nos paraliza, el miedo no nos hace avanzar, ¿ok? Aquí Saúl, ¿verdad? Cuando iba a ser elegido como rey, dice que estaba escondido ¿en dónde? En el bagaje. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba escondido en el bagaje. Quiere decir, ¿verdad? Quiere decir que él, ¿verdad? Estaba allí escondido, ¿verdad? En medio de un lugar y no quería salir de ese lugar. Él comienza su reinado escondiéndose. Su temor más tarde lo llevó al temor, lo infundió a su ejército, porque déjeme decirle algo, el temor es algo que se transmite. El temor es algo que se transmite. Si yo tengo temor, yo te voy a contagiar de temor. Si yo tengo temor, yo voy a hablar, ¿verdad? Y tú vas a tener miedo. ¿Dónde vemos eso, pastor? Por ejemplo, Números capítulo 13. En la Biblia hay una historia cuando los 10 espías fueron a reconocer la tierra prometida. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la palabra? Que 2 de ellos, ¿verdad? Decía, nos vamos a comer a esos enemigos como pan. 2 de ellos decían, vamos a conquistar. 2 de ellos decían, la tierra es una tierra que ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué decían los otros 10? ¿Qué decían los otros 10? Decían, hay gigantes en esa tierra, había murallas grandes en esa tierra y nosotros nos veíamos como langosta. Ahora, ¿cuál fue el producto? Escuche bien, porque el producto de hablar así, ¿qué fue lo que pasó? Que el pueblo tuvo temor. Si usted lee más adelante, en Números ahí capítulo 13, se da cuenta que ese temor fue infundido a todo el grupo que estaba allí. El pueblo dice que gritó, lloró y tuvo temor y no pudo entrar a conquistar la tierra prometida. 2 valientes contra 10 cobardes, ¿sí?
Los 10 cobardes pudieron más que con los 2 valientes. ¿Ok? Entonces, fíjense, el temor es algo que se transmite y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ese temor se transmitió al ejército de Saúl cuando salía el gigante Goliat. ¿Okay? Usted puede ver allí en esa historia, ¿verdad? Hermosa, se da cuenta que cuando salía el gigante, el ejército tenía como miedo, ¿verdad? Y el rey Saúl también tenía como miedo, ¿ves? Porque Saúl comenzó su reinado teniendo miedo. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos quitar de nuestra vida, amados, y tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que todo temor se vaya, amén. Que todo miedo se vaya de nuestra vida. Si nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios fuerte, ¿por qué tenemos temor? Amén. Temor a la muerte, temor a las enfermedades, temor cuando vamos a enfrentarnos a un nuevo trabajo, temor ante un negocio nuevo que estamos emprendiendo. Si esos temores nos dominan, vamos a ser siempre gente dominada por temor y nunca vamos a superarnos y siempre vamos a ser fracasados en la vida. Temor a ir a un examen, temor a sentarme y hacer un concurso y ganarme ese concurso, ¿verdad? Que yo sé que estudié y yo sé que hice las cosas bien. Temor, ¿verdad? Esos tipos de temores hay que quitarlos de nuestra vida. El temor a hablar en público hay que quitarlo de nuestra vida. Amén. El temor, hay tantos temores, hermano, hay tantos temores, ¿verdad? Que nos acomplejan. Y aquí estamos hablando, ¿verdad? Que Saúl dice, y le buscaron pero no fue hallado, y él respondió: he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Sabe que el temor hace que tu estima baje? Que tenga baja autoestima. Hay gente que dice: no lo voy a lograr porque es que yo no puedo, porque lo primero que tiene que hacer es vencer los temores. Lo primero que tiene que hacer es vencer esos miedos para que entonces pueda decir: ahora, con la ayuda del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Pero no digamos amén solamente por decirlo. Veamos en nuestra vida cuáles son esos temores que nos están afectando. ¿Qué temores tengo? ¿Sí? Temor a quedar solo, por ejemplo. Hay gente que tiene temor a quedar solo, ¿sí? Temor a que se le muera su papá, su mamá. Temor a quedar solo en la vida. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Gloria a Dios. Si te toca vivir o nos toca vivir un momento así, recuerden, somos líderes, ¿verdad? Que en medio de situaciones disruptivas tenemos que levantarnos. Amén. Y tenemos que quitar topes en nuestra vida. Amén. Diga conmigo: quitar topes. Quitar topes. Amén. Otro de los topes que tuvo Saúl, ¿ok?, está en 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al 10. ¿Ok? Era el tope de la impaciencia. Fíjense, lo primero es el miedo, el temor. Ahora vamos a ver otro tope que hay en la vida de los líderes, ¿verdad? Y es el tope de la impaciencia. 1 Samuel 13, 8 al 10. Rápido, alguien me lo lea rápidamente en esta noche, avanzando. Vente para acá, Walter, para que salgas en cámara y además tu voz, ¿ok? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Hasta el 10, no? Sí. Vale. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ajá, cuéntanos un poquito, ¿qué dice esa parte de la Biblia? ¿Qué dice esta parte? Pues vemos que efectivamente Saúl se desesperó, ¿no? Saúl se desesperó, él tenía que esperar a que viniera el profeta para darle instrucciones y sin embargo lo que hizo fue tomar una decisión no acertada, convocando al pueblo a ofrecer holocausto en el momento que no era apropiado. Exactamente. El tope de la impaciencia, hermano. El hacer las cosas, ¿verdad? El adelantarnos a hacer las cosas. Ese es un tope, un límite en nuestro liderazgo que nosotros debemos de alguna manera poder analizar en nuestra vida, ¿verdad? El caso de Saúl, él no esperó a Samuel. Samuel era
el sacerdote, era el profeta, el que tenía que ofrecer ese holocausto al Señor. No era Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Él tomó los asuntos en sus propias manos y lo que hizo es presumió por encima de Dios. Se puso por encima, ¿verdad?, de su líder. Dice que él esperó 7 días, pero como Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, entonces Saúl dijo: traedme el holocausto, ofrenda de Efra, y ofreció el holocausto. ¿Dónde vemos esta otra característica en la vida de Saúl? ¿Se acuerdan? ¿Dónde la vemos? Cuando él, ¿verdad?, se desesperó por tener una respuesta. ¿Y qué hizo? Fue a la divina de Endor. Se da cuenta como la impaciencia, ¿verdad?, muchas veces en nuestra vida nos hace perder el norte, perder el camino, ¿ok? Perder lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ese es otro tope que nosotros debemos quitar en nuestra vida. Vamos a 1 Samuel capítulo 13, verso 11 al 12, ¿sí? ¿Ok? 1 Samuel capítulo 13, verso 11 al 12. Otro de los topes o de los techos que tuvo el rey Saúl. Véngase, hermano Francisco, rápidamente. 1 Samuel capítulo 13, verso 11 al 12. Y dijo, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderá los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Amén. Él fue incapaz de incentivar, anoten allí, en su guía, ¿ok? Ese era otro tope. Él estuvo limitado por el tope de incentivar a su tropa. Él no pudo alentar a sus tropas, inspirar a sus propias tropas. Las tropas le presionaban y la presión de la tropa hizo que Saúl tomara la decisión incorrecta. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nuestra familia ejerce presión sobre nosotros? Muchas veces los amigos ejercen presión sobre nosotros, ¿verdad? Ejercen presión y influencian de mala manera sobre nosotros, y nosotros nos sentimos apresionados. Quizás no nosotros los que estamos aquí, pero conocemos de personas, ¿verdad?, que a causa de la presión social o de ser influenciado por el mundo que les rodea. Hay gente que es influenciado por el mundo que les rodea, ¿verdad? Y vive la vida, y la vida es ahora, no te pierdas de vivir el momento. Esas son todas frases que producen presión en la vida de la persona. Sí, porque tú vas a decir, es verdad, la vida es un momento, se va, se me escapan los años, se me va, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y a causa de la impaciencia hago cosas, y a causa de la impulsividad hago cosas que no tengo que hacer. Y luego me consigo frente a una situación, he pecado, le he desobedecido al Señor, le he fallado al Señor. Así estaba Saúl. Él tenía otro tope en su vida, que era eso. Él no podía alentar, no podía incentivar, no podía inspirar a las tropas. Vamos a ver el punto número 4. 1 Samuel 13, 22. ¿Ok? Rápidamente, ¿sí? Otro de los topes, ¿verdad?, de la vida. No importa si se repite, que vuelvan a leer los mismos, ¿verdad? Aunque mi hermano Julio aquí no quiere leer, ni John ni Janet quiere leer, tienen el tope del temor todavía en sus vidas. Vamos a levantar esos topes en el nombre del Señor. Amén. 1 Samuel capítulo 13, verso 22. Yanixa, levanta esos topes. Amén. Pasa adelante. Dios te usa grandemente. Amén. Aunque sea leyendo, no mandes al Walter solamente. Le falta. Ok, ya sé. Ese es otro tope. El 22. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ningún. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Fíjense, otro de los topes que tenía el rey Saúl era el tope de que él no proveía para su gente, ¿ok?
no proveer es un tope. Por ejemplo, al ejército de Saúl literalmente se le acabaron las armas para la guerra y no habían él no había podido alistar artesanos para tener armas para su ejército. Y hay personas, por ejemplo, que dentro del liderazgo tienen ese tope, que no son capaces de darle a su gente las armas necesarias para poder batallar. Todo esto que yo le estoy dando son armas para ustedes. Esto que yo le estoy dando es perla, como yo les decía, son perlas, son grandes enseñanzas que se han reunido allí, ¿verdad? Y se han condensado y son como el artesano que hace la espada y hace los cuchillos y hace las lanzas, y le estamos dando esas lanzas, esos cuchillos y esa espada para que usted pueda enfrentarse el día de mañana al enemigo. Otra de las cosas, mira, Saúl estuvo limitado por el tope. Aquí dice Primera de Samuel 13, 13 y 14. Samuel dijo a Saúl que había sido rechazado como rey, pero él continuó como si todo estuviera bien. El tope de la denegación, ¿ok? La denegación significa que aunque yo sé que todo va mal, yo digo que está bien. Eso es denegar, es negar una situación real, ¿ok? Y hay personas que son así, que en medio de la situación real todo está bien, no se preocupen, todo está en calma, ¿verdad? Okay, me acuerdo un presidente de la República que tuvimos nosotros allí en Caracas cuando Chávez dio el golpe de Estado. La noche que dio el golpe de Estado, él estaba en la transmisión presidencial y estaba de repente un cañonazo y se movió la mesa, se movieron y él decía: todo está bien, todo está bajo control. y es que estaban dando un golpe de Estado, ¿no? Entonces no podemos denegar lo que está aconteciendo, ¿verdad? Saúl estuvo limitado por diferentes topes. Aquí podemos, si ustedes van leyendo, ¿verdad? Van leyendo los versículos, usted se va a dar cuenta. El tope de la impulsividad, por ejemplo, 1 Samuel 14, 43 al 44. Él hizo impulsivamente un juramento que casi le costó la vida de su hijo. Él era verbalmente atolondrado, ¿verdad? Ahí está. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara. Y Samuel respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Bueno, Saúl estuvo limitado por diferentes topes, ¿verdad? Comenzó a considerarse demasiado grande, el engrandecerse. El punto 7 es el tope del engrandecimiento, el engrandecerse. Usted va a leer los versículos y se va a dar cuenta los topes: impulsividad, impaciencia, el hacerse grande, el orgullo, ¿verdad? La impulsividad, el miedo. Todo esto eran topes, eran techos en la vida del liderazgo de Saúl. Sí, dígame. El orgullo también, ¿verdad? Ok. Bueno, usted lea esos versículos, se los voy a dejar allí para que usted lo lea, y en la guía usted anote el tope, porque es fácil. Ahí usted se lee el versículo y están los topes, ¿ok? De todas maneras, la semana que viene vamos a repasar esta parte, ¿ok? Pero vamos a ver ahora los topes que David levantó. Vamos a ver cuáles son los topes que David levantó, ¿sí? Primera de Samuel 17, 34 al 37. ¿Ok? Rápidamente. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Mire, uno de los techos que David no tenía en su vida era precisamente este que vamos a ver ahora. Él era valiente. ¿Ok? Ponga allí la valentía. ¿Ok? David levantó el tope para sí de valentía primero. ¿Ok? ¿Por qué el tope de valentía primero? Porque en 1 Samuel 17, 34 al 37 dice: él se preparó para enfrentar a Goliat, levantando su propio techo de liderazgo cuando se enfrentó a un león y a un oso. Dice: Jehová que me ha librado de las garras del león. Estas fueron las palabras, ¿verdad?, que David dice cuando se encuentra frente a esa situación con el gigante. Él dice:
ese Dios que me ha librado de las garras del oso y del león, allí cuando yo estaba con las ovejas de mi padre, Él también me librará de la mano de este filisteo. Mire la confianza, amén. No tenía delante un león, tenía un gigante delante, ¿sí? No tenía delante un oso, tenía un gigante. Pero ¿qué tenía David? La confianza de que así como Dios lo había librado tanto del león como del oso, también lo libraría de ese filisteo, de ese gigante que estaba allí. Amén. ¿Me entendieron? ¿Sí? Amén. Ok, entonces levantó topes para sí de valentía. Primera de Samuel capítulo 17, versos 51 al 53. Alguien rápidamente que me lo lea, mis hermanos. A ver, sí. 51 al 53. Ajá. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su paladín, huyeron. Se levantaron luego los de Israel y los de Judá dieron gritos de guerra y siguieron tras los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Crón. Muchos filisteos cayeron heridos por el camino de Saraín hasta Gaz y Ecrón. Amén. ¿Qué pasó allí? David le cortó la cabeza al gigante, ¿ok? Él permitió al ejército israelita experimentar una victoria imposible sobre los filisteos. ¿Ah? Sí. Tope de la valentía, ¿ok? El tope de ganar sobre lo imposible, ¿ok? Levantó, ¿verdad? Ese tope, tuvo una victoria sobre lo imposible. Dice que se puso sobre los filisteos y tomando la espada le cortó la cabeza, y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Podemos ver a través de esta historia, ¿verdad?, que David, donde quiera que iba, ¿verdad?, él se portaba prudentemente. El punto número 3, levantó ese tope, ¿verdad? Él era prudente, ¿ok? En todo lo que hacía. David, ¿verdad?, levantó topes antes de tener un enfrentamiento con el gigante. O sea, ya antes, ya él había quitado esos miedos, ¿verdad? Por primera de Samuel 17:37 vemos que Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Ya él antes de, ya había quitado topes, antes de que sucedieran las cosas, él había quitado ya topes en su vida. Nosotros no tenemos que esperar a que algo ocurra para quitar los topes. Tenemos que ir en esas pequeñas cosas que nos ocurren a diario con el Señor, ir levantando topes. Amén. David levantó topes. Dice, David sintió que otros trataban de colocar topes o techos sobre su vida. Saúl y sus propios hermanos trataron de desalentarlo, a David. Su padre ni siquiera le mostró a Samuel. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho. David sintió que otros trataban de colocar, ¿verdad?, sobre su vida desaliento, pero él quitó esos topes de su vida, tanto de sus hermanos, tanto del propio rey Saúl, que le dijo: no podrás ir en contra del filisteo para pelear porque tú eres un muchacho. Fíjense la diferencia que había entre Saúl y David. ¿Están viendo la diferencia? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. David tenía que levantar topes, ¿verdad? El pueblo reconoció la diferencia entre los topes que tenía David y los topes que tenía el rey Saúl. Punto número 7. David fue reconocido como un líder y un guerrero superior a Saúl. ¿Se acuerdan cuando decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Ahí el pueblo estaba reconociendo que David, ¿verdad?, era un guerrero superior al rey Saúl. Uno de los topes que tenía el rey Saúl era el tope de los celos. Ustedes lo van a ver cuando lean, cuando vayan rellenando la parte de la guía
los otros puntos, estos 7, 8, 9, 10, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que él tenía celo. Por ejemplo, el punto número 10, lea conmigo ese versículo, 1 Samuel 18, 10 al 11, ¿ok? Ese es un tope, 1 Samuel 18, 10 al 11, ese es un tope que tenía el rey Saúl. Tenía celos de David, ¿ok? Y esos celos hicieron, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos a leer del verso 8 al verso 11, realmente, ¿ok? 1 Samuel 18, 8 al verso 11, ¿ok? Vamos a leer esos versos, ¿ok? Ya vamos a terminar, mi hermano, ya vamos a terminar, ¿ok? Entonces, 1 Samuel capítulo 18, verso 8 al verso 11. ¿Ok? Rápido. Amén, mi hermano John. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Fíjense que 1 Samuel 18, del 8 al 11, me habla de un tope que tenía Saúl. ¿Cuál era? El celo de David. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, y eso lo vemos luego en el punto 7 de la página 3, donde cuando David gana, ¿verdad? Y le corta al gigante la cabeza, ¿qué hace? Todo el pueblo aclama por David, ¿verdad? Y comienzan a cantar: Saúl venció a 1,000, pero David a sus 10,000. ¿Y qué pasó? Que ahí el rey Saúl tuvo celos. Ese es otro tope en la vida del liderazgo. Entonces fíjense que los miedos, la impulsividad, los celos, ¿verdad?, la impaciencia, todos esos topes hay que quitarlos de nuestra vida. El no proveer adecuadamente, ¿verdad?, como proveedores, ¿verdad?, que somos, como padres somos proveedores, como esposos somos proveedores, como líderes en la iglesia somos proveedores. El no proveer, esos son topes que impiden que el liderazgo alrededor de nosotros avance. David era completamente diferente. Él era valiente, él se enfrentaba, ¿verdad?, a las situaciones que venía. Ya él había enfrentado otras situaciones anteriormente, por lo tanto él tenía la confianza, ¿ok? Y la confianza de poder vencer al gigante, ¿ok? Él levantaba topes, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad?, la palabra, y el pueblo reconoció en el verso 7, ¿verdad?, la diferencia que había entre David y Saúl. Vamos a la página número 4 y dice aquí: la ley en las escrituras, ¿ok? Y aquí dice, hay otro pasaje que es Éxodo capítulo 18, verso 25 al 26, donde dice que escogió Moisés varones de virtud. Esos varones de virtud significan líderes. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y lo puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño, ¿ok? Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que siempre Dios, ¿verdad?, mandó a los líderes a que levantaran otros líderes que fueran de virtud. Aquí la clave es esa palabra, varones de virtud. Y nosotros hoy estamos siendo entrenados para ser varones y mujeres de virtud, para quitar todo aquello que impida el avance, ¿verdad?, en nuestro liderazgo como persona. Entonces, la autoevaluación dice: ¿cuáles son los topes en el liderazgo de mi vida? ¿Cuáles son los techos? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cuáles son las cosas que te limitan? ¿Cuáles son los obstáculos en el liderazgo de tu vida? Hoy estás viendo una radiografía, ¿verdad?, de tu vida, y tú sabes muy bien cuáles son los topes que te están limitando, ¿verdad?
Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo voy a quitar esos impedimentos de mi vida? ¿Qué necesito hacer? Bueno, lo primero es confiar en el Señor. Primero, tener la fe puesta en el Señor. Amén. Lo primero de todo es que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer en medio de las situaciones y la que nos va a dar la sabiduría para poder enfrentar cualquier situación que nosotros se nos presente. Entonces vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué fue lo que le pasó a hombres y mujeres de aquella época para que no nos pase a nosotros y para que nosotros seamos mejores. Entonces, ¿cómo levantar topes? ¿Qué necesito hacer? Aprender de esos hombres y mujeres, ¿verdad?, que vivieron en el pasado y que son grandes líderes, ¿verdad?, o que fueron líderes, y no cometer sus mismos errores. Otra pregunta, ¿quiénes son los levantatopes en mi vida? ¿Hay personas que le han ayudado a levantar topes en su vida? Usted tiene que reconocer, ¿verdad?, esos levantatopes en su vida. Amén. Gente que ha quitado esos topes que usted tenía, esos temores, esos miedos, ¿verdad?, esa incapacidad, esa impaciencia que tenía. Entonces, ¿quiénes son esos levantadores de topes en la vida? Ahora, ¿qué experiencias han sido las que han levantado topes en su vida? ¿Ha habido alguna experiencia que ha producido bien en tu vida como persona para tú sobreponerte a una cierta situación, ¿verdad?, que estabas padeciendo y ser mejor? ¿Ok? Piensa por un momento, ¿ok? ¿Qué experiencias has tenido, ¿verdad?, que han quitado esos impedimentos que había en tu vida, que han quitado ese nudo que había allí, ¿verdad? Ese nudo que no te hacía crecer, ¿ok? ¿Qué experiencias han sido las que han levantado topes en tu vida? ¿Qué puedo hacer yo? Es la última pregunta, para levantar topes en la vida de otros. Bueno, yo creo que esta pregunta es fácil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo para levantar en la vida de otros topes? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Qué harías tú, John, para levantar topes en la vida de otras personas? Para levantar impedimentos, límites, obstáculos en la vida de otras personas. Ajá. Hacer lo que hablo. Ok, que lo que hablo, ok, esté de acuerdo con lo que... Y yo así, ¿verdad? Deja el temor, no tengas miedo. Ok, no tengas miedo. Ok, ¿qué harías tú para levantar topes en la vida de otra persona? Precisamente, con mi mismo ejemplo, ya de que si yo tengo un temor, me voy a la palabra, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me tengo que creer esa palabra porque puede transmitir. Exactamente. ¿Qué haría usted, hermana? Animarles, empujarles, llamarles, invitarles. Amén. ¿Qué haría usted, Alfonso, para levantar topes en la vida de otras personas? Dirigir un punto fijo. Dirigir a un punto fijo. ¿Qué significa eso? Un objetivo, militarmente hablando. Una visión o alguna... Ok, o sea, tener un objetivo. Por el filtro de la palabra también, como dicen los hermanos. Ok, pasándolo por el filtro de la palabra. ¿Qué harías tú, Julio, que estás allí atrás, para levantar topes en la vida de otra persona? Vamos, fuerte. Que te veo hoy así como un poquito... Amén. Dándole testimonio de cómo Dios ha quitado esos miedos de tu vida. Walter, ¿qué harías tú para levantar topes en la vida de otra persona? ¿Cómo? Yanixa, sin lentes me lo puedes decir. ¿Qué harías tú? Darle la confianza. Muy bien. Ok. Yané, ¿qué harías tú para levantar topes en la vida de otra persona? Techos, límites, limitaciones, impedimentos. ¿Cómo? No puedo darle a alguien lo que yo no tengo. Marisol. Dar un testimonio de mi vida y apoyarme en la palabra para darle amor a esa persona. Ok, todos han dicho cosas buenas, ok,
pero le faltó esto, ¿ok? Está bien dar testimonio, ser ejemplo, ¿verdad? Animar a la persona, el poderlo influenciar, pero a alguien o a todos se le olvidó esto, darle las herramientas necesarias. Las herramientas necesarias. ¿Lo ibas a decir tú, Yanixa? Ok, la confianza, pero las herramientas son darle el material. Recuerda que Saúl no buscó a gente que hiciera armas y su ejército quedó sin armas. Eso está mal para un rey, está mal para un general, está mal para una persona que está al frente. Si Julio no le da aceite, cebolla, carne y masa a la persona no toquen nada, por favor, ¿ok? Si Julio no le da eso, ¿qué es lo que pasa? No salen las empanadas el domingo. Esos son materiales, ¿ok? Está bien dar el testimonio, está bien dar la confianza, está bien hablar y decir, ser ejemplo, mirar a un punto fijo, un objetivo, tener una visión, como dijo Alfonso, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que darle las herramientas a esa persona, ¿ok? Para que esa persona, darle las herramientas, hermanos, a esa persona, para que esa persona pueda mantenerse firme en medio de la batalla. ¿Y cuáles son las herramientas? La palabra de Dios, aquí está, la palabra de Dios, esas son las herramientas. Porque en medio de una situación difícil, de una ruptura, de una disrupción que pueda haber en un momento determinado, los líderes del tercer milenio desafían esa disrupción y se levantan porque están cimentados en la roca, en la palabra, están cimentados. La palabra es lo que va a quedar en nuestra vida grabado en nuestro corazón y nos vamos a acordar en esos tiempos difíciles. Nos vamos a acordar de la palabra, de los ejemplos que hay en la palabra y vamos a ir a la palabra y vamos a ver cómo esos hombres se levantaron de esas situaciones, cómo desafiaron esos momentos de dificultad, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Sí, mi hermano John. Yo creo que no de una manera a lo mejor directa, ¿no? Hablamos de la herramienta, pero sí de una manera del punto de nosotros ver de que nuestras vidas para poder dar testimonio, hablarle a alguien y darle esa herramienta, por supuesto tiene que pasar por ser unas personas seguidoras de Cristo y si seguidores de Cristo, hacedores de su palabra, ¿no? Para poder tener precisamente, primeramente, el apoyo de Dios en autoridad para poder guiar a esa persona. Amén, amén, ¿ok? Aleluya, dígalo. Crearle la convicción. Crear la convicción. Amén, crear la convicción, amén. Crear la convicción a través de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que nos va a mantener firmes. Nuestra fe está basada en ¿qué? En oír y en oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea que en momentos críticos es la palabra que va a salir de nuestro corazón y es a esa palabra que tenemos que aferrarnos y a esa palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos. David conocía al Dios de Israel, ¿ok? Él conocía al Dios y nosotros vamos a la palabra, a conocer la palabra porque es en la palabra que nosotros conocemos al Dios de Israel, a nuestro Dios. Es a través de la palabra. Lo que hizo Él, ¿verdad? En la antigüedad es lo mismo que Él va a hacer en el presente y que hará en el mañana. Amén. Incline su rostro por un momento ahí y damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado, ¿verdad? Hablando, donde el Señor ha estado ministrando a nuestras vidas el desafío del liderazgo de hoy. Padre, te damos gracias en el glorioso nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos hallar una fuente, Señor, para nuestras vidas, fuente de aliento, Señor, fuente, Señor, de paz para nuestros corazones, una fuente donde podemos hallar los ejemplos, Señor, allí de esos grandes hombres y mujeres que tú en el pasado utilizaste de una manera tremenda y también poder ver los errores de otros hombres para no cometer los mismos errores. Gracias te damos en esta hora que a pesar de que estamos viviendo tiempos sin igual,
a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, a pesar de que estamos viviendo unos tiempos que vienen y apuntan hacia cambios inesperados, cada vez más y más cambios inesperados, bruscos, violentos, Señor, que vienen. Sin embargo, Señor, tú estás levantando un liderazgo en este tercer milenio, Señor, no solamente en lo secular, y especialmente tú lo estás levantando en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, sal y luz de este mundo que has llamado, Señor, a ser la iglesia, Señor, testimonio vivo en medio de este mundo, Señor, de las grandes maravillas que tú estás haciendo y que tú vas a hacer. Capacítanos cada vez más y más para seguir enfrentando situaciones disruptivas en la vida, difíciles, inesperadas, Señor. Capacítanos cada vez más y más, Señor, para que podamos ser esos hombres y mujeres que tú tienes en esta época, Señor, que levantas en esta época con corazón de liderazgo, Señor. Esos líderes de este tiempo, Señor, que se levantan con integridad en el corazón, Señor, y que son líderes que están dispuestos en todo tiempo con su integridad de predicar la palabra del Señor y de poder ministrar a este mundo unción, autoridad y poder. Gracias te damos en esta hora, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, en esta hora por